Bienvenidos, bienvenidas, queridos amigos y amigas de Cinefilia, y con todos vosotros otro vídeo sobre rodajes imposibles, otro cúmulo de casualidades que hicieron el milagro de crear este Blade Runner de 1982. Esta entrega del canal es una revisión de unos vídeos muy antiguos en el que voy a hacer una mejora de los mismos, compilarlos en un solo bloque creando una visión total de cómo fue el rodaje de esta mítica película de Ridley Scott. Porque si pensáis que fue una balsa de aceite su creación, estáis pero que muy confusos. Si preguntáramos a aficionados al cine que nos dijeran 5 películas de ciencia ficción, no sé cuál estaría primero, pero sí que podría asegurarte que entre esas 5 todos dirían Blade Runner, ya que es una obra que ha trascendido al tiempo y se ha grabado por mérito propio en el Olimpo del séptimo arte. Lo que muchos no sabrán es que esta película fue un auténtico milagro que viera la luz, ya que se dieron tal cúmulo de casualidades y el mismo número de desdichas, por lo que esta película siempre estuvo al borde del precipicio, y su producción fue tal caos que podríamos calificarla de milagro que naciera esta joya de la ciencia ficción. Así que pongan sus asientos en posición vertical, abróchense los cinturones porque este vuelo empieza aquí. Toda historia tiene un comienzo y esta empieza en 1975 cuando Hampton Fancher, un actor que había hecho carrera en la televisión, recibió un dinero para escribir un guión con total libertad. Hasta entonces no había escrito nada profesionalmente, por lo que se tomó el encargo más como un reto personal que profesional. Pasaban los días y no salía nada bueno de su cabeza. Un día, hablando del asunto con su amigo Jim Maxwell, le dijo si conocía una novela llamada Sueñan los androides con ovejas eléctricas de Philip K. Dick. Fancher contestó que no, y Maxwell le dejó el libro. Tras leerlo, a Fancher no le gustó nada la novela, no veía nada interesante en el argumento, excepto la visión de un burócrata cazador de androides. Esto le dio pie para empezar a escribir un borrador. Su principal idea del asunto era básicamente sacar dinero, por lo que se centró en una historia de género. En los años 70 el neo-noir estaba en su apogeo y pensó en crear una trama que mezclara la novela de ciencia ficción con las películas policíacas que tan de boga estaban. Con el borrador terminado, Fancher buscó a Brian Kelly, un amigo de la industria que tenía contactos con un productor cinematográfico llamado Michael Dilley. Michael quiso primero leerse la novela antes que el guión, y así juzgar si compraba el guión o no. Así que tras una lectura básica de la novela, Dilley no vio ninguna película en ella, con lo que perdió todo el interés. Pero Kelly insistió que le diera una oportunidad a Fancher como guionista, explicándole que el guión escrito por este poco tenía que ver con la obra original de Philip K. Dick, y Dilley aceptó. Y unos días después, Fancher entregó el borrador de la historia al productor. Este era un compendio de diálogos en que la trama transcurría de habitación en habitación, más cercana a una obra de bajo presupuesto que a una película de ciencia ficción al uso. Y además, el final del film terminaba con el suicidio de Rachel, creando una especie de final que dejaba un terrible sabor de boca. Tras leer eso, Dilley le dijo que era literalmente una basura y se olvidó del asunto, quedando así la historia a punto de ser enterrada. Hampton volvió a retomar el guión desde cero. No ya desde el punto de vista de los personajes, sino de lo que más le gustó de la novela, el mundo que K. Dick dibujaba en su obra. Un mundo en el que el ser humano estaba terminando con la vida del planeta, donde los animales se habían extinguido, haciendo patente la carga naturalista del libro. Cosas que había pasado antes por alto, ahora tenían un especial interés en ese nuevo borrador. Tras esa reescritura se lo volvieron a llevar a Dilley y esta vez la cosa cambió. El productor compró el guión y se puso en marcha la película. Dilley era amigo de uno de los directivos de Filmways, necesitaba dinero para empezar la producción, por lo que era crucial que la productora ayudara con la financiación, y Dilley consiguió que metiera $2 millones. Con ese empujón económico, lo primero que hicieron era mejorar la trama con la reescritura de la obra, dando mayor fuerza en los diálogos, más profundidad a los personajes y, como no, un título que llamara al público a verla en masa. Y ese fue Mecanismo, una idea de Fancher. Le encantaba la sonoridad que tenía y la fuerza, pero a Kelly no le convenció, así que lo cambiaron por el título Días Peligrosos. Este título tampoco convencía en absoluto a Fancher, pero lo dejó pasar pensando que ya lo cambiaría más adelante por su potente Mecanismo. Dilley lo leyó y decidió cambiar el título otra vez, pero esta vez por Blade Runner.
Ese título se lo tomó, vamos a decir que prestado, de una novela de William Burroughs, que tenía además el mismo nombre. Con el guión, el título robado y la financiación solo necesitaban un director. Todos pensaban en Ridley Scott para que dirigiera la obra, sobre todo después de haber conseguido un éxito notable con Alien, el octavo pasajero. Tras concertar una cita con él, este rechazó directamente el proyecto. El principal motivo era que ya tenía palabrado con Dino De Laurentiis dirigir la película más esperada de la ciencia ficción, una película que sería un referente del género y que marcaría un antes y un después en el séptimo arte, Dune. Hay que decir que Dune era la máxima expectación de las producciones cinematográficas de aquellos momentos. Luego pasó lo que pasó, pero eso es otra historia. Así que Blade Runner por segunda vez quedó guardada en el cajón de donde pocas veces se sale. Pero pasó el tiempo y una fatídica desgracia hizo que Blade Runner se reactivara. Estamos en 1980 y el hermano mayor de Ridley, Frank, muere de cáncer. Esto sumió a Ridley en una profunda depresión. Su estado anímico se resentía y el no trabajar en ningún proyecto porque Dune se estaba retrasando hacía de su vida una auténtica tortura. Así, con la necesidad de trabajar, llamó a Ridley y le dijo que si todavía estaban interesados en él para que dirigiera Blade Runner, y que si era así, que contaran con él para la dirección, con la única condición de empezar de inmediato. Hampton había escrito el guión poniendo a Descartes el aspecto de Robert Mitchum. Recordar que estaba escribiendo un neo-noir, y el actor lo tenía todo en ese género, presencia, corpulencia y socarronería que necesitaba el personaje. De hecho, es que Mitchum ya había repetido infinidad de veces el papel de detective, y siempre había estado espectacular su interpretación. Pero era demasiado mayor para el papel, este requería un rostro más joven, más dinámico, que tuviera un futuro por delante y no solo pasado. Así que se hizo una lista con los actores que daban el perfil deseado. Burt Reynolds, Nick Nolte, Al Pacino, Peter Falk, pero el actor que destacó, aunque ahora pueda parecernos extraños, fue Dustin Hoffman. Scott viajó a Nueva York para entrevistarse con el actor, y parecía que había sintonía, tanta que los primeros storyboards se hicieron con la cara de Hoffman. Pero pasaba el tiempo y en vez de acercarse el actor a la producción, empezó a alejarse. Scott y Hoffman no encajaban y el distanciamiento llegó a tal punto que volvieron a buscar otro rostro para Descartes. En ese momento alguien sugirió a Harrison Ford. Acaba de terminar su papel en Indiana Jones con Steven Spielberg y pidieron consejo a este. Spielberg se deshizo en elogios con Ford. Así que prepararon una entrevista y le presentaron el proyecto. Curiosamente, Ford no quería nada de la ciencia ficción, recordemos que estaba metido en la saga Star Wars, con lo que él intentaba no encasillarse. Pero el aspecto de cine negro que emanaba toda la obra fue la que desniveló la balanza para que aceptara el papel de Blade Runner Descartes. Para el villano la cosa no podía haber sido más rápida. Batty era el siguiente rostro a dibujar y por mediación de Catherine Haber se presentó a una entrevista con Scott Roger Howard. Era un tipo imponente, de casi 2 metros de altura, vestía un traje de vinilo adornado con unas gafas de flores a lo Elton John. La mezcla que estaba viendo Scott con el atuendo del actor le hizo saber en ese momento que tenía a su chico malo. Para el papel de Rachel la cosa era bastante más complicada porque buscaban un rostro totalmente desconocido, y eso llevó a interminables casting y pruebas de cámara. En esas pruebas para hacer de Descartes, dando la réplica a las actrices aspirantes, contrataron a Morgan Paul. Hay que decir que el trabajo de Paul fue tan bueno que le escribieron un papel para él en la película y podemos verle en el film como el primer Blade Runner que se enfrenta al grupo de Batty. Tras varias pruebas con actrices, la duda estaba entre Nina Axelrod, que era una grandísima actriz, o Sin Young, que realmente no estaba a la altura interpretativa que se requería. Pero tras verla en cámara, Scott apostó por ella. El problema es que no era buena actriz, así que Catherine Haber tuvo que volcarse en ella para que estuviera a la altura del resto del elenco. El reparto se completó con Daryl Hannah como Pris, Gianna Cassidy como Zora, Byron James como Leon o el magistral papel que hizo Edward James Olmos como Gaff, que junto a su habilidad para los origami cerraron un universo perfecto de personajes que sin sus actuaciones Blade Runner jamás habría sido lo que es ahora. Con el reparto cerrado llegaba el momento de crear el universo tan particular de Blade Runner.
Uno de los objetivos era emular las viñetas de Moebius, un dibujante por el que Scott tenía especial predilección. Así que todos los exteriores se hicieron en estudio, fabricando a mano las fachadas y elementos que daban vida a la Tierra de 2019 desde la mirada de un Scott en los años 80. Para ello contrataron a Sid Mead, un dibujante extraordinario y un magnífico ingeniero que creó unos concepts impresionantes. El problema era que cada vez que dibujaba un nuevo elemento, una nueva fachada, esta maravilla costaba miles de dólares. Así que para abaratar costes, Scott le comentó que usara las fachadas ya existentes y que luego le añadiera añadidos futuristas a estas. Esa mezcla de lo antiguo y lo posmoderno dio un aire nuevo a la ciencia ficción, nunca se había visto nada igual y el aspecto en pantalla era impresionante. Como diseñador artístico contrataron al gran Lawrence Paul, que con un presupuesto limitado y con fechas de inicio de rodaje acercándose tuvo que trabajar a destajo. Por mucho que el equipo de artistas avanzara, esto era mucho decir, ya que Scott era sumamente quisquilloso, estaba muy encima del proceso, los continuos problemas técnicos hacían que se acumularan retrasos. Y la fecha del rodaje era inminente y aún quedaban infinidad de elementos por construir. Parecía todo perdido, la productora no iba a tolerar más retrasos y estaba Blade Runner a punto de la cancelación. Pero el destino volvió a jugar a su favor. En agosto de 1980, el Sindicato de Actores y la Federación Americana de Radio y Televisión, AFTRA, empezaron una huelga por la mejora salarial. Esa huelga, que duró 2 meses hasta el 25 de octubre, permitió al equipo técnico terminar los decorados principales para empezar el rodaje de Blade Runner. Sin esa huelga, la película no habría existido. Una maravillosa casualidad de las grandes obras que están llenas y estas hacen que puedan resurgir estando al límite de las cancelaciones. Todo estaba previsto para empezar, ya no había nada que pudiera entorpecer el rodaje, pero como el destino es caprichoso, hizo que la productora principal de la película, Filmwave, entrara en bancarrota. No había dinero para pagar a nadie y los decorados secundarios aún por terminar. La cosa pintaba muy mal, así que empezaron a buscar inversores. A los primeros en contactar fueron a la Metro-Goldwyn-Mayer y a la United Artists, que declinaron meterse en el proyecto. Recordar que entonces la película más esperada en el género de la ciencia ficción era Dune, de la que se suponía que iba a ser otro rompetaquillas como Star Wars. Nadie quería enfrentarse a ella, así que recurrieron a Alan Ladd Jr., que por aquel entonces era manager de la Warner. Ladd ni se lo pensó, preguntó sobre la película y puso 7 millones sobre la mesa. Solo cubría la mitad de lo que costaba, pero les permitía pagar facturas y seguir adelante. El resto del dinero lo pusieron 2 productores televisivos que se quedaron con la tajada de las televisiones y el cine doméstico. Y estos productores fueron Perecchio y Yorkin. Por cierto, una anécdota de los decorados. Muchos de los interiores fueron rodados en la casa Ennis, una extraña mansión en Los Ángeles tan particular y cinematográfica que tiene el privilegio de ser la auténtica mansión encantada de House of the Haunted Hill, que protagonizara el grandísimo Vincent Price. Scott empieza a rodar. Hay que decir, para el que no lo sepa, que Ridley hizo carrera en la publicidad, donde el producto era esencial. Eso le convertía en un director obsesivo con los acabados y las atmósferas, pidiendo cosas inverosímiles como fluctuaciones de luz a los personajes que vienen de la nada o un especial detalle por la forma del atrezo. Un ejemplo es la taza de café del primer Blade Runner. Se dice que tuvieron que cambiar 50 veces la taza hasta que dieron con una que le gustaba a Scott. Esta perfección casi obsesiva exasperaba al equipo, pero al que más irritaba era a Harrison Ford. Él, acostumbrado a trabajar con directores que tenían muy en cuenta la opinión del actor, como Coppola o Spielberg, se encontraba perdido en el rodaje sin saber qué hacer y retrasando Ridley Scott plano tras plano, repitiendo una y otra vez y además sin contar para nada con la opinión de Ford. Poco a poco el ambiente se fue enrareciendo entre el equipo, los actores y el director, pero lo peor de todo era el retraso que se empezaba a acumular. Aún así, la película seguía adelante, los actores hacen su trabajo y el equipo técnico asume las estridencias de Scott para crear la puesta en escena. A pesar de que el ambiente no era el idóneo, la cosa fluye, pero hay algo que va a romper ese equilibrio de fuerzas, los productores televisivos Perecchio y Yorkin. Hay que explicar que Yorkin era director de algunas series de televisión y del show de Andy Williams, y se presentaba todos los días en el rodaje con el fin de ver qué es lo que causaba los retrasos. Tras ver trabajar a Scott y verle repetir tomas una y otra vez, los productores creen que Scott es el problema. Estos empiezan a ir cada vez más a los rodajes y comienzan a meter prisas a Ridley, que les trata con total desdén.
cosa que los productores televisivos no toleran. La verdad es que la película se estaba retrasando, pero lo normal en cualquier producción tan compleja como lo era Blade Runner. Tras las presiones de Pericchio y Yorkin, Ladd Jr. se pasó por el rodaje y le comentó que la película se tenía que terminar. Scott entendió las presiones a las que Pericchio y Yorkin estaban sometiendo tanto a Ladd como a Diddley, y si el propio Ladd le estaba diciendo eso, era por algo que escondía a los productores televisivos. Así que los últimos días se rodó con urgencias, no se pudo dar la perfección que Scott imprimía a toda la película, incluso dejó errores garrafales que manchaban la obra, como el plano de Zora, donde se le nota terriblemente la peluca del doble. Aún así terminan el rodaje. Scott se dio unos días de descanso antes de empezar a montar la película. En principio había terminado lo peor, pero como siempre en esta película hay algo o alguien que lo vuelve a liar. Resulta que aprovechando que Ridley estaba en Inglaterra, Pericchio y Yorkin junto a sus abogados preparan una carta de despido a Scott por sus retrasos. Esta carta llega al resto de los socios, tanto a Ladd como a Diddley. Esta fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de Ladd Jr. y se presentó ante los productores y les dijo que él y la Warner habían pagado por una película de Ridley Scott y que el despido no se haría efectivo. Yorkin, que era el que había movido todo para él dirigirla, todavía guardaba un as en la manga. Scott vuelve de su descanso y empieza el montaje. El primer visionado no gustó, pero el siguiente era una maravilla de sutilezas, de conceptos, donde dejaba claro que Descartes era un replicante. Esto lo podemos ver cuando Descartes en un momento sueña con un unicornio. Un sueño que nadie puede saber, pero que al despertar Gaff ha dejado un unicornio de papel, demostrándole que sus sueños son programaciones enfocadas a creerle un ser humano. No me digáis que no es una maravilla. Pericchio y Yorkin no entendieron nada. Le pidieron a Scott una voz en off que narrara los pensamientos de Descartes, pero este se negó. Cuando por fin terminó el montaje con la maravillosa música de Vangelis y se presentó la obra con más de 2 horas de duración, Yorkin y Pericchio saltaron con una cláusula del contrato en el que decía claramente que si la película duraba más de 2 horas, ellos podían editarla a su gusto. Así que con la película terminada y montada por Scott, que hoy además se puede ver en Blade Runner Director Cuts, Yorkin remontó la obra, metió la voz en off que personalmente odio y creó un happy end que rompía con toda la estética que Scott había creado y lo peor de todo, sin criterio. Durante todo el film vemos coches voladores en una ciudad nocturna y al final de la película pues vemos un coche rodando por carreteras luminosas, algo sin sentido. Y así estuvo hasta 20 años, porque no se pudo tocar durante ese tiempo por los derechos que tenían Yorkin y Pericchio sobre la obra. Aún así, incluso mutilada por los productores televisivos, era muy buena película. El primer día de estreno fue prometedor, la gente acudió en masa a verla. Pero el día siguiente las críticas fueron demoledoras, tanto que acabó siendo un desastre en taquilla, pero un desastre relativo. Era cierto que el gran público le había dado la espalda, pero los cines de reestreno se mantenía año tras año. Se empezaron a crear club de fans del film, algo que solo lo conseguía Star Trek o Star Wars y ninguna más, y esto hacía que Blade Runner se mantuviera en cartel mucho más tiempo que la mayoría de los blockbusters y terminara su vida en salas como un clásico, como una obra de culto. Podemos decir que fueron los aficionados los que salvaron la película, y Blade Runner vive y existe gracias a esos aficionados que siempre supieron ver donde los críticos cinematográficos cerraron sus ojos. ¿Y dónde la puedes ver? Si después de esta historia sobre su producción te han entrado unas ganas locas de volverla a ver, la tienes en HBO Max, presta y dispuesta para ser disfrutada, además con la edición final de la película. Y si has llegado hasta aquí y te ha gustado este vídeo, por favor regálame un like, y si te gusta cómo te aconsejo películas para ver en tus ratos de ocio siempre de calidad, por favor suscríbete y dale a la campanita. Nosotros ya estamos preparando la siguiente reseña, por lo que solamente me queda desearte 2 cosas, ya sabes, que seas muy feliz y que vivas el cine.